Perlas del libro de Lucas. En la parábola del sembrador, Jesús nos habla del tipo de personas, la respuesta de las personas ante el Evangelio. De qué formas responden cuando las personas escuchan el mensaje de salvación. En las tres parábolas registradas en el capítulo 15 de Lucas, el Señor nos enseña la forma en cómo una persona se aleja del Señor, cómo una persona cae en apostasía. En el primer caso, la persona sabe que está perdida, pero no sabe cómo volver. En el segundo caso, no sabe que está perdido. Y en el tercer caso, sabe que está perdido y sabe cómo volver. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites iniciar el estudio de las perlas del capítulo 15 de Lucas. Tres parábolas que nos son muy conocidas, pero permítenos, Señor, encontrar las perlas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos con nuestro estudio de las perlas del Evangelio de Lucas. Hoy tocaremos tres parábolas muy familiares para nosotros: la oveja perdida, la moneda perdida y el del hijo pródigo. Posiblemente usted lo sepa de memoria, pero veamos qué perlas podemos encontrar nosotros en estas tres parábolas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. En Jesús los publicanos y los pecadores veían la esperanza de salvación, veían la oportunidad para aprender de Dios, para conocer a Dios, para escuchar de Dios. ¿Por qué? Porque Él no los trataba como los trataban los líderes religiosos. Él enseñaba de una forma diferente. Ellos veían que Jesús había venido a buscarles a ellos, porque los había demostrado en más de una ocasión. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este a los pecadores recibe y con ellos come». Casi todos, si tú les preguntas sobre para quién es la iglesia, te dirán para los pecadores. Casi todos. Pero también la gran mayoría actúa como estos líderes religiosos. La gran mayoría cree que en la iglesia no debe haber pecadores. Porque si se encuentran con alguien que es pecador, se escandalizan. Y empiezan a ver la forma de qué manera nos deshacemos de esta persona porque es un pecador. ¿Se dan cuenta? Nuestra actitud no es tan diferente como la de los líderes religiosos. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Para nosotros, los únicos pecadores que deben ser bienvenidos son los que aún no se han bautizado. Pero los que ya se bautizaron, ellos ya no deben ser pecadores. Pero ahora Jesús nos va a enseñar por medio de estas tres parábolas que hay mucha apostasía. Y hay formas de apostasía. Y nos enseña cómo debemos tratarle. Empecemos con la primera parábola. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Qué hombre de ustedes? ¿Se dan cuenta? Jesús siempre les pone como ejemplo, pone como referencia lo que ellos hacen constantemente.
lo que ellos valorizan. Ya en el capítulo anterior les mencionó cuando sana al hidrópico, le dice: ¿qué hombre de ustedes, si su buey o su asno cae en una fosa, en un pozo, así sea el día de reposo, no hace todo para sacarlo? ¿Qué hombre de ustedes? Y ahora les dice: si ustedes tienen 100 ovejas y se pierde una, ¿se quedan contentos con las 99 o van a buscar esa una que les falta? Y aquí encontramos la primera perla. Esta oveja estaba perdida, pero no sabía que estaba perdida. O sabía posiblemente por el instinto, pero no conocía el camino de regreso. Hay muchas personas que un tiempo adoraban con nosotros, alababan con nosotros y se han alejado de la iglesia. Saben que están lejos de la iglesia, pero no encuentran la forma de cómo regresar a la iglesia, no encuentran el camino. Algunos sienten vergüenza, algunos se preocupan por el qué dirán, algunos piensan que la gente se va a burlar, que lo van a señalar y lamentablemente se encuentran con eso. Y ahora el Señor les dice: ¿cuántos de ustedes queda satisfecho, tranquilo con esas 99 ovejas y no salen a buscar a la que se perdió? Una vez al año la Iglesia Adventista tiene un programa. Tiene un programa donde se enfatiza la necesidad de buscar al que se ha extraviado. Es bueno que exista, pero ese programa debe existir regularmente, debe practicarse regularmente. ¿Forma usted parte de un grupo pequeño o de una escuela sabática? Piense, en el último año o en los últimos 2 años, ¿cuántas personas dejaron de formar parte de su grupo pequeño o de su clase de escuela sabática? ¿Sabe algo usted por qué esa persona dejó de asistir? ¿Por qué esa persona ya no congrega con ustedes? ¿Qué encontramos ahora? Que este pastor sale a buscar a esa única que se ha perdido. Pero nosotros en la práctica no salimos a buscar a la que se pierde. Nos quedamos conformes con las 99. ¿O no es así? Jesús nos está enseñando el valor de una sola persona. Hay que ir a buscar a esa única persona que se ha alejado de la iglesia, que no sabe cómo volver. Hay que ir a buscar. Pero lamentablemente nosotros nos quedamos conformes con las 99 y no salimos. Pero en esta parábola Jesús se pone como ejemplo. Él salió a buscar, él vino a buscar a la oveja que se había perdido. Él se humanó, tomó nuestra naturaleza. Y ahora espera que nosotros también salgamos a buscar, que no nos quedemos conformes, que no nos quedemos contentos con los 99 que no se han ido. ¿Se dan cuenta? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, muy contento de haberlo encontrado. Muy contento. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Lo he encontrado. Salió a buscar. Quien busca va a encontrar. Pero si no salimos a buscar, no lo vamos a encontrar. Recuerda esta perla. Hay muchos miembros de iglesia que se han alejado, como la oveja perdida. Saben que están perdidos, pero no saben cómo regresar. Esas personas necesitan ser buscadas. Esas personas necesitan que se les busque para traerlos de regreso, como el pastor trae de regreso a su oveja. Y cuando lo trae, hay fiesta. Nosotros hacemos fiesta cuando alguien se bautiza, pero no hacemos fiesta cuando alguien vuelve después de haber caído en apostasía.
o en su iglesia hacen fiesta, se alegran, hacen un compartir, todos están contentos o hay indiferencia. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y miren, lo que Jesús está contando es la realidad de personas que estando en el redil, salieron del redil. No está hablando de personas que nunca estuvieron en el redil. Nos está presentando un caso de apostasía. Generalmente cuando las personas predican, los predicadores enseñan esta parábola, toman como que las personas nunca estuvieron en el redil. Aquí nos está hablando de una persona que ha estado en la iglesia y que se ha alejado de la iglesia. Y dice, habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y Jesús con esto es que está diciendo, esos publicanos, esos pecadores, son parte del redil, porque todos son hijos suyos. Todos somos hijos suyos. En la segunda parábola, en la parábola de la moneda perdida, ahora Jesús nos habla de otro tipo de apostasía. Miren, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Esta dracma está dentro de la casa, no se ha ido de la casa, está dentro de la iglesia, no se ha ido de la iglesia. Pero esta dracma, por ser dracma, no sabe que está perdido, ¿verdad? No sabe que está perdido. Hay muchas personas, muchos miembros de iglesia que son como el dracma. No saben que están perdidos. Están dentro de la iglesia, participan de los programas, participan de las jornadas de oración, de los cultos, participan, pero no saben que están perdidos. A ellos hay que buscar. ¿Y quién le busca? Le busca a la mujer. Si nosotros vamos por el lado profético, una mujer simboliza la iglesia. Y la misión de la iglesia es eso, buscar y salvar. Evangelizar no solo a los que están fuera, evangelizar también a los que están dentro. El evangelismo interno. Lamentablemente, cuando hablamos de evangelismo, nosotros siempre miramos hacia afuera, pero no miramos hacia adentro. Hay muchas dracmas dentro de la iglesia, muchas personas que no saben que están perdidos. Tienen diversas creencias, han fundado sus esperanzas en muchas cosas. Por ejemplo, ¿acaso no ha escuchado usted en más de una ocasión que las personas dicen, yo creo en el Señor porque el Señor respondió mi oración, yo creo en el Señor porque el Señor me hizo este milagro? ¿Y qué sucede si el Señor no responde su oración? ¿Y qué sucede si el Señor no le hace el milagro? Las personas deben entender que deben seguir al Señor, porque Él les ofrece la salvación, no por los milagros que pueda hacer en su vida, porque en ocasiones el Señor no hace milagros en la vida de las personas. Allí está, dentro de la iglesia. Está dentro de la iglesia, pero no sabe que está perdido. Y hay muchos. Y a estos el Señor los compara. Recuerden, dentro de la iglesia crecen el trigo y la cizaña. Y hay muchos que creen ser trigos, pero sus frutos nos dicen que son cizaña. Sus frutos nos dicen que son dracmas, que están dentro, que están perdidos, pero que no saben que están perdidos. Presta atención a esta perla. Puede ser tu caso, puede ser el caso de algún hermano, una hermana que conozcas. Por eso es necesario que dentro de los grupos pequeños, dentro de las clases de escuela sabática, dentro de los programas diversos, deben haber esfuerzos por la evangelización interna, volver a las personas al escrito está,
volver a hacer que las personas vuelvan a creer en la palabra de Dios y no depender tanto de los dichos de otras personas. Necesitamos evangelizar de nuevo a los que están dentro, a los que son dracmas. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Esta mujer, la iglesia, se alegra porque uno que estaba en la iglesia, que participaba de ella, se dio cuenta que estaba perdido. Necesitamos hacer que las personas se den cuenta de cuál es su verdadera situación, cuál es su relación con Dios. Y hay muchas formas de detectar si alguien está perdido dentro de la iglesia. Una de ellas es su nivel de relación con el Señor, su nivel de compromiso con la iglesia. Y lo más importante, las motivaciones. Si hay una medida, son las motivaciones, pero la mayoría no podemos ver eso. Por esa razón, busquemos, evangelicemos dentro. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y este pecador, ¿dónde estaba? Está dentro de la iglesia. Este pecador no ha salido de la iglesia, pero ha sido buscado dentro de la iglesia. Miren, la oveja salió del redil y el pastor fue para hacer que vuelva. El dracma nunca salió de la casa, no salió de la iglesia, pero fue buscado por la iglesia allí dentro, lo encontró y se goza. La tercera parábola, denominado o tiene por nombre el hijo pródigo. Esta parábola es más extensa y aquí encontramos varias perlas. Nos vamos a encontrar con la figura del padre, el hijo menor, el hijo mayor, las actitudes. Aquí tenemos muchas perlas. Miren, a la oveja perdida les sale a buscar el pastor. A la dracma perdida, la mujer lo busca dentro de la casa. Al hijo pródigo, el padre no sale a buscarlo. El padre lo espera. ¿Por qué? Porque este hijo sabe que está perdido y conoce el camino de regreso. Tres tipos de apostasías que el Señor nos presenta. Tres formas en cómo las personas se alejan de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿Qué le dice? Dame los bienes que me corresponden. ¿Saben? Los comentaristas dicen que en esos tiempos, cuando un hijo le pedía la herencia anticipada a su padre, implícitamente, disculpen, implícitamente le estaba diciendo: muérete ya. Así es el comentario. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre aceptó lo que el hijo quería. ¿Qué perla encontramos aquí? El respeto por el libre albedrío. Las personas acertadas o equivocadas toman sus propias decisiones. Tú puedes hacer mucho para que se den cuenta de su error, pero si la persona quiere tomar esa decisión, respeta su decisión. El padre respeta la decisión de este hijo de alejarse de la iglesia. Hay mucha gente que dice: bueno, yo me he dado cuenta que
esta no es la iglesia de Dios. Yo me he dado cuenta que en esta iglesia no se practica el amor y te van a dar un sinnúmero de razones y te dicen, bueno, yo ya no quiero estar aquí. Hay personas que necesitan salir de la iglesia para encontrar a Dios. Y este es el caso del hijo pródigo. Está dentro y no tenía una buena relación con el padre, a tal punto que quería que muera el padre. Hay casos de miembros de iglesia que necesitan salir de la iglesia para encontrarse con Dios. Hay muchos testimonios de hijos, hijas que han nacido en hogares cristianos y que para tener esa experiencia de su encuentro con Dios, lamentablemente tuvieron que salir de la iglesia. Recién cuando salieron, sintieron la necesidad de Dios, como el caso del hijo pródigo. El padre respeta la decisión y le da. Él no hubiera querido que el hijo se vaya, pero respetó su libre albedrío, la libertad de elección. Tus hijos, tus hijas posiblemente un día tomen decisiones que tú no quisieras, pero hay que respetar esa decisión. No podemos pretender imponer nuestra decisión. Esta es una gran perla que hay que aprender. Muchos padres cristianos imponen a sus hijos. Tienes que hacer esto, tienes que creer, tienes que ir. Y eso de nada sirve, porque cada persona debe tener una experiencia personal con Cristo, debe encontrarse con Cristo, debe tener su experiencia personal del nuevo nacimiento. Y si para tener esa experiencia tiene que salir, pues así será. Y lamentablemente hay algunos que salen y nunca vuelven. Sucede también. Pero en la parábola del hijo pródigo, el Señor nos habla de uno que necesitó salir para encontrarse con su padre. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando una persona se aleja de la iglesia, cuando una persona decide salir de la iglesia, en muchas ocasiones se convierte como enemigo, empieza a hablar mal de la iglesia o empieza a decir, bueno, ahora sí esto es vida, y empieza a participar de todos los usos y costumbres de la sociedad. Suele darse eso. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. La crisis. Ahora este joven estaba en apuros. La herencia no es eterna. La herencia también se acaba. Y aquí encontramos varias perlas. ¿Qué haces tú con el dinero que tienes? ¿Cómo lo inviertes? ¿Cómo lo trabajas? Hay personas que tienen buen ingreso, pero todo el tiempo están en carencia y en carencia. ¿Por qué? Porque no saben administrar, no saben presupuestar. Y este joven, pensando que el dinero nunca se iba a acabar, pues empezó a despilfarrar. Mucha gente vive los fines de mes, los 10 últimos días del mes, estresado, porque empiezan a preocuparse. Hay que pagar las deudas, no hay el dinero no alcanza. No hacen un presupuesto. Cerramos este paréntesis y volvemos al hijo pródigo. Lo terminó todo. Se viene la crisis. Mucha gente tiene crisis. Empieza a sentir que está en el vacío. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Miren, ¿recuerdan ustedes la historia de la mujer con 12 años de flujo de sangre? Gastó y gastó su dinero, gastó y gastó su dinero hasta que no tuvo más nada. ¿Qué hace este joven? Gastó su dinero, ya se quedó sin nada, y en lugar de buscar a su padre, en lugar de levantar la mirada a su padre, no,
siguió hundiéndose, siguió hundiéndose. Llegó hasta lo más bajo que podía llegar un judío. Convertirse en un alimentador de cerdos, convertirse en una persona que cuide los cerdos, que apacente los cerdos, era lo peor que le podía pasar a un judío. Pero hay muchas personas que se alejan de Dios y van cayendo hasta una situación terrible. Como dicen algunos, tocan fondo, ya no hay dónde más seguir cayendo. Y este joven ya no tenía dónde más seguir cayendo. Cayó hasta lo más bajo. Qué triste cuando las personas necesitan caer tan hondo para darse cuenta de dónde han salido, para darse cuenta a quién deben buscar. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué triste condición del hijo de un padre rico. Qué triste condición de aquel que deseó que su padre muera, de aquel que le dijo a su padre, dame mi herencia, de aquel que despilfarró todo, y ahora, en esta condición paupérrima, no importaba si alguien le diera de comer comida de cerdo. No importaba. Su necesidad era tanta. Cayó hasta los más bajos. Y volviendo en sí, mira su condición. Entiende que no está bien. Hay muchas personas que, como este joven, vuelven en sí. Hay muchos. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Vuelve en sí, recapacita, recuerda lo que hay en la casa de su padre, recuerda cómo es que vive cada uno, incluso el jornalero, en la casa de su padre, y él es el hijo. Y entonces empieza a hacer planes. ¿Cómo voy a volver? ¿Qué voy a decir? Ya sé, le voy a decir que ya no me trate como su hijo, que no soy digno de ser llamado su hijo, que me trate como el más bajo de los jornaleros, pero no importa. Prefiero estar allí que estar aquí con los cerdos. Y toma la decisión de volver. Hay muchos que se alejaron de la iglesia. Saben que están perdidos, saben el camino de regreso. Y un día toman la decisión de volver. Deciden volver. Dejan de lado todos los peros, qué me van a decir, cómo me van a tratar, si me van a humillar o no me van a humillar, me abrirán los brazos, no me abrirán los brazos. Dejan de lado todo y deciden volver como este joven. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre estaba esperando por ese hijo. Siempre estaba pendiente en qué momento va a volver. Dios nos espera, nosotros espera que volvamos. En ocasiones el Señor sale a buscar, en ocasiones nos busca dentro de la iglesia y en ocasiones no sale a buscarnos. Espera que nosotros tomemos la decisión de volver. Pero cuando tomamos esa decisión de volver, antes que digamos nada, Él nos extiende los brazos. Fue movido a misericordia, corrió al encuentro de su hijo y se echó sobre su cuello y le besó. Le hizo sentir bien. Le hizo sentir que esa era su casa, ese era su hogar. Le hizo sentir el calor de padre. Le hizo sentir que le amaba. ¿Cómo tratamos nosotros a los que vuelven después de haberse alejado de la iglesia?
cómo tratamos nosotros a quienes retornan tras haber caído en apostasía. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo empieza a repetir su discurso aprendido. Está muy arrepentido, está muy dolido, pero el padre lo corta. Para el padre lo que importa es que él ha vuelto. Para el padre lo que importa es que él ha entendido, ha aprendido la lección. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El mejor vestido. ¿Cómo estaría vestido este hombre? Lleno de harapos. Cuando nosotros estamos alejados del Señor, estamos vestidos de harapos. Isaías 1 dice de trapos de inmundicia. Y ahora el Padre da la orden, así como dio la orden para que a Zacarías, al sumo sacerdote Zacarías, se le diera las vestiduras de gala. Ahora dice: saquen el mejor vestido. ¿Y cuál es el mejor vestido que tiene el Señor? Ese vestido de gala, el vestido de justicia, el vestido con el cual nos declara limpios. Y vestidle, dice, poned un anillo en su mano. Un anillo, una evidencia más de que el padre todavía lo consideraba como su hijo. Es probable que este fuera un anillo de sellar. Si lo era, el hecho de ponérselo indicaría aún más claramente que había sido recibido nuevamente como miembro de la familia. No hay duda de que el joven hacía mucho que había vendido o empeñado el anillo que tenía, pero ahora él lo vuelve a recibir. Así es Dios con nosotros. No importa qué hayamos hecho. Si hay arrepentimiento, si hay dolor por haber pecado, Él nos recibe. Y pongan calzado nuevo en sus pies. Los siervos comúnmente andaban descalzos. El calzado es otra señal de que el padre recibía al hijo arrepentido como a un hijo y no como a un siervo. Dios nos restaura. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y traed, dice, el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Fiesta. Era un día para celebrar, era un día para regocijarse. El hijo había decidido volver y el padre lo estaba esperando. Hay fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Para el padre, él había estado muerto, literal y figuradamente. Debido a la dolorosa separación entre ambos, mi hijo era muerto, ha vuelto. Para eso vino Jesús, buscar y salvar lo que se había perdido. Hay mucha gente que está muerto espiritualmente, muerto en vida. No saben qué hacer con su vida. Necesitan darse cuenta, necesitan levantar la mirada. Y ahora entra en escena el hijo mayor. ¿Cuál es la actitud del hijo mayor? Y lamentablemente muchos de nosotros nos comportamos como el hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. ¿Qué es esto que está sucediendo? El hijo mayor estaba involucrado en las actividades, en los negocios del padre. Miren, era un hijo que nunca se había ido de casa. Pero cuando vuelve, escucha que hay fiesta, escucha que la gente está celebrando, pide que se le explique qué había sucedido. Y el siervo le dice: tu hermano ha venido
y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Este hermano mayor, en lugar de celebrar, en lugar de alegrarse porque su hermano menor había vuelto, se enojó, se molestó. Para él, ese hermano menor ya no existía, como suelen muchos decir, este ya no existe. Para él no merecía estar en casa, no merecía ser recibido. Así se enojaban los escribas y los fariseos con Jesús. El enojo del hijo mayor establece un agudo contraste con el inmenso gozo del padre. Y no quería entrar. Estaba molesto. Jesús se estaba refiriendo a los líderes religiosos como el hermano mayor, como aquellos que se enojan porque los publicanos y los pecadores eran buscados por él. Él compartía su mesa con ellos. Pero hoy en día en las iglesias también hay muchos hermanos mayores que nunca han salido de la iglesia, que consideran que son merecedores de la gracia de Dios, que consideran que ellos no han pecado y, por lo tanto, los que han caído en apostasía no merecen la gracia de Dios. Si yo nunca he caído, ¿por qué ellos van a caer? Si yo nunca hago esto, ¿por qué ellos van a hacer? Ellos son unos débiles, unos tal por cual. Y el padre salió a rogarle, entra, hijo. Y se produce una conversación entre el hijo mayor y el padre. Le dice el hijo: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo le dice a Jesús: yo he guardado todos esos mandamientos desde mi niñez. El problema era que el hermano mayor actuaba como siervo y no como hijo. Afirmaba que la propiedad de su padre le correspondía por derecho, pues se había ganado ese derecho, y estaba enojado. Estaba enojado con su padre por no reconocer lo que consideraba como derecho suyo por ser el hijo mayor, el hijo que nunca falló, el hijo que no se apartó. El joven rico le dice: yo he guardado todos los mandamientos. Y Jesús le descubre cuáles eran sus motivaciones y qué le faltaba. Y ahora en este hermano mayor sucede lo mismo que con el joven rico. Las motivaciones de nunca haberse ido de la iglesia, sus motivaciones de nunca haber fallado, de siempre esforzarse por guardar los mandamientos de Dios, por hacer la obra de Dios, no eran por amor, sino eran otras. Eran otras. Creía que tenía el derecho. Creía que él tenía el derecho de los bienes de su padre. Eran distintas sus motivaciones, pero no eran el amor. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Tu hijo. Esta expresión revela desprecio y sarcasmo. El hijo mayor se niega a llamar hermano suyo al hijo menor. Se burla fríamente del padre llamándole tu hijo. Íntimamente quizás se sentía más justo que su padre o su hermano. Ha gastado todo con rameras. ¿Qué te motiva a ti servir al Señor? Revisa la forma como te relacionas con los que se arrepienten, con los que ingresan a la iglesia, con los que vuelven a la iglesia. ¿Será que también tienes algún rasgo de este hermano mayor? Revisa tus motivaciones. Hay personas que dicen: yo nunca me he alejado de la iglesia. Pero sus frutos son como las de la dracma o como las del hermano mayor.
están allí, nunca se alejaron. Pero todo lo hacen por cualquier motivación, menos por amar al Señor. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hijo menor no había estado siempre con él y esta era la razón de la fiesta. Todas mis cosas son tuyas. Cuando el padre dividió su propiedad y le entregó al hijo menor, la parte que le correspondía también le había entregado al hijo mayor. Porque dice en el versículo 12 que los repartió. Pero él vivía como un siervo. No entendía el amor del Padre, no entendía lo que el Padre había puesto todo en sus manos. Vivimos como el hijo mayor, enojados, molestos por lo que los demás hacen, porque vuelven algunos que le fallaron a la iglesia, porque vuelven algunos que se portaron mal o que, en el peor de los casos, que te dañaron a ti particularmente, que hicieron algo contra ti y ahora vuelven. ¿Qué te enoja? ¿O eres de los que se gozan, como el pastor, como la mujer, como el padre? ¿Eres de los que celebran que vuelva esa persona que se ha alejado? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos por este tu hermano. Era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Era necesario. El hijo menor no merecía en verdad la recepción que había recibido, pero el padre afirmaba que era correcto y necesario darle al joven una alegre bienvenida. ¿Cómo le haces sentir a la persona que vuelve después de haberse alejado de la iglesia? ¿Cuál es tu actitud? ¿Le das un abrazo? ¿Le haces sentir el calor de la iglesia? ¿O te muestras indiferente? 3 parábolas. Y recuerda, el primero salió del rebaño, salió de la iglesia. El pastor va en su busca. El segundo nunca salió de la iglesia. Allí está, pero no sabía que estaba perdido. El tercero salió de la iglesia, sabía el camino de regreso. El padre no salió a buscarlo, pero lo esperaba con los brazos extendidos. Y el hijo mayor, nos recuerda a la dracma. Nunca salió de la iglesia, pero estaba perdido. No había amor en su corazón, no había compasión, no había misericordia en su corazón. ¿Con cuál de los 3 te identificas? ¿Y cuál de los 3 eres tú? ¿Eres el que sale a buscar fuera de la iglesia? ¿Eres el que busca dentro de la iglesia? ¿Eres el que espera y da un caluroso abrazo, da una bienvenida, se alegra, se goza con el que vuelve? ¿Con cuál de los 3 te identificas? ¿Cuál es tu condición? Pero recuerda, el Padre siempre te espera con los brazos abiertos. Vuelve a Él, ve a Él. Él te hará sentir en casa. Que Dios te bendiga. Amén.